La dialéctica de la literatura como vocación del autor o de la autora, es decir, de la persona que crea esa literatura. Mm, Detrás de este epígrafe, de esta premisa, de este concepto, de esta idea, hay una pregunta que yo creo que se la ha hecho cualquier persona a la que le interese la literatura. Cualquier persona en cualquier momento, en un momento u otro, se hace esta pregunta. Y sobre todo, si esta persona es alguien que escribe literatura, si es un autor o una autora. De hecho, para este segundo tipo de personas es una pregunta prácticamente inevitable y es, yo creo, el ABC del código deontológico de, de cualquier poeta o de cualquier novelista o en general, como digo, de cualquier persona que escriba literatura. Esta pregunta tiene varias capas. Bueno, en concreto tiene dos. La primera sería ¿por qué escribir? Que es la capa más superficial, pero la segunda y la que es verdaderamente importante y la que conforma el meollo de la cuestión es ¿por qué publicar lo que se escribe? Que es ahí verdaderamente cuando se produce el fenómeno literario, en la publicación, en el sacar a la luz lo que uno escribe y en ese afán porque lo que uno escriba sea leído por el mayor número de personas posibles, por personas desconocidas, por personas de todas las partes del mundo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué escribir y por qué publicar? Yo creo que esta es una pregunta muy pertinente, desde luego, y para mí ha estado siempre presente, con mayor o menor potencia, desde que he empezado a escribir. Al principio era una pregunta muy leve, una especie de pulso ahí un poco oculto en lo más profundo de mi cabeza, y a día de hoy es un asunto absolutamente central en todo lo que escribo y en todo lo que leo y en todo lo que, en cualquier reflexión que haga acerca de la literatura, ¿no? Es una pregunta muy pertinente porque a día de hoy, en pleno siglo XXI, basta con tener un mínimo de conciencia histórica para darse cuenta de que después de tantísimos años, de tantísimo tiempo de historia de la humanidad, se ha escrito una cantidad ingente de literatura, se sigue escribiendo, probablemente hoy más que nunca, una cantidad ingente de literatura, ya que hoy no solo se escribe con papel y tinta, sino que las plataformas digitales hacen que cada día se escriban y publiquen cientos y miles de poemas, de relatos, de microrelatos, de aforismos, de novelas de todo tipo, de relatos más cortos, más largos. En fin, como digo, con un mínimo de conciencia histórica uno se da cuenta de que la cantidad de cosas que se han escrito es absolutamente incalculable. La cantidad de genios que han escrito obras geniales ya no es tanta, no es tan incalculable, pero aún así, después de tantísimo tiempo y de tantísima historia de la humanidad, también es una cantidad muy considerable, muy grande. Y de ser consciente de eso a hacerse la pregunta de ¿y qué puedo yo, que puede aportar la persona que escribe a todo esto? Hay un paso a hacerse esa pregunta. Por eso digo que para cualquier autor, para cualquier autora, la pregunta de por qué escribir y por qué publicar es absolutamente inevitable y así debe ser casi por obligación moral. Cada uno o cada una creo yo que responde esta pregunta como mejor puede y hace frente a ella como mejor puede. En cualquier caso, lo que sí que tengo claro, por lo menos por mi experiencia personal, es que la respuesta que uno se da a sí mismo, las varias respuestas, mejor dicho, que uno se da a sí mismo a lo largo de su vida y a lo largo de todo el tiempo que se dedique a escribir y publicar, no son respuestas excluyentes las unas de las otras, ni respuestas sustitutivas las unas de las otras, o por lo menos en la mayoría de los casos no es así, sino que son, como la propia historia de la humanidad, de hecho, acumulables. Es decir, uno es lo que es porque fue lo que fue, uno piensa lo que piensa porque pensó lo que pensó, y al igual que la humanidad, el individuo se debe a su historia y a su pasado. Por ese mismo motivo, el romanticismo se debe a la Ilustración y el capitalismo se debe a la conquista de América y tantas otras cosas que han hecho que la humanidad sea hoy lo que es. Precisamente por eso, uno puede empezar a escribir
por simple inercia, por imitación de aquello que le gusta, de aquello que admira. Igual que el niño o la niña que, no sé, que no tengo ni idea de fútbol, pero el niño o la niña que ve jugar a un jugador de fútbol, a Messi, y le encanta lo que ve y le parece fascinante, pues crece queriendo ser como Messi y se mete en el equipo de fútbol de su pueblo y empieza a jugar al fútbol y quién sabe, si se le da bien y le pone la suficiente voluntad y el suficiente esfuerzo, tal vez algún día llegue a ser tan grande como Messi o incluso más, ¿no? Y lo mismo para todo, para ser futbolista, para ser astronauta o para ser panadero, no importa. Pues esto es lo mismo, uno puede empezar a escribir por simple imitación, por simple afán de construir aquello que admira, y empieza a escribir relatos que se parecen a las novelas que le gustan, poemas que se parecen a los poemas que le gustan, etcétera, etcétera. Pero eso, como digo, va cambiando, es casi inevitable que cambie y por lo tanto cuando uno empieza a leer cosas distintas, si es que en algún momento empieza a leerlas, si no es sectario y cerrado de mente, pues empieza inevitablemente también a escribir cosas distintas y eso le lleva a cambiar su forma de pensar y a cambiar su forma de escribir y probablemente también a cambiar la justificación que se da a sí mismo, a sí misma, para seguir escribiendo. Porque no es lo mismo leer por simple entretenimiento una novela entretenida y divertida que leer una obra que está pensada para remover los pensamientos de quien la lee y para generarle una reflexión, para generar una idea subversiva, un pensamiento subversivo. Cuando uno se engancha, por ejemplo, a ese tipo de literatura y se fascina y se deja atrapar por ella e intenta escribirla, inevitablemente se ve obligado, obligada a tener ese mismo pensamiento crítico y a generar ese tipo de reflexión. Pero aunque te encuentres en esta fase, aunque alguien se encuentre en esta forma de pensar crítica y reflexiva respecto a la literatura, enseguida se da cuenta de que no es el primero ni la primera que lo ha hecho a lo largo de la historia. Y de ahí el carácter dialéctico, ¿no? Del arte en general y de la literatura en particular. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque a mí, ahora mismo, en esta etapa de mi vida, me da por pensar de forma un poco metafórica y un poco poética, en la poesía, perdón, en la literatura, estoy pensando en la poesía en particular todo el rato, pero en realidad hablo de la poesía, de la literatura en general y más en general todavía del arte. Lo concibo como un camino a lo largo de la historia que atraviesa todo el devenir del ser humano y que está constituido por la contraposición constante de ideas, de reflexiones, de argumentos, de estilos, de formas, etcétera, etcétera. Se trata, en definitiva, de un camino que refleja la historia misma del pensamiento humano y que cuando uno discurre por él, pues es lo que se encuentra, la historia del pensamiento humano. Y discurrir por ese camino se traduce en leer, y crear, generar ese camino se traduce, por supuesto, en escribir, en crear aquello que otros leerán, ¿no? Pero en crearlo a su vez sobre lo que otros ya crearon en el pasado. Y así se genera lo que tenemos hoy en día, ¿no? Así resulta esto que llamamos literatura y que tanto nos gusta y que tanto admiramos hoy en día, ¿no? A través de la dialéctica. En eso consiste, ¿no? El carácter dialéctico de la poesía. Y cuando uno empieza a pensar, en la literatura, perdón, insisto con la poesía porque es en lo que más inmerso estoy ahora, pero pienso en la literatura en todo el rato. Pero bueno, como digo, cuando uno empieza a pensar de esta manera en la literatura, claro, evidentemente se fascina por lo que es este fenómeno social. Y inevitablemente, si eres una persona que escribe, este carácter dialéctico a mí por lo menos me parece que despierta una irrefrenable vocación hacia la literatura. La vocación, para definirla brevemente, retomaré las palabras de un filósofo español que murió hace apenas 2 años, creo, tal vez no llega a los 2 años, y que fue muy conocido, lo sigue siendo, ya muerto, que probablemente no volveré a citar nunca más, pero bueno, para esta ocasión me viene bien,
y que es Antonio Escotado. Antonio Escotado decía que la vocación consiste bueno, decir que algo consiste no es definirlo exactamente, pero bueno, nos va valiendo para este vídeo, que es una especie de ensayo en el que voy poniendo en orden mis propias ideas sin la necesidad de llegar a un sistema cerradito o a una conclusión contundente sobre ninguna cuestión. Pero como decía, Escotado sostenía que la vocación consiste en amar algo, en deberse a algo que no puede amarte a ti de vuelta. Y claro, esto me remite a mí inevitablemente a la literatura, porque la literatura, como he mencionado hace un momento, es un fenómeno social y un fenómeno histórico inserto en el devenir de toda la historia de la humanidad. Es decir, es algo que no depende de la biografía particular de ninguno de nosotros, por lo menos de ninguno de nosotros ni nosotras de las que estamos vivos, vivas. De tal manera que cualquiera puede volcarse, puede vaciarse, puede dedicar su vida entera a la literatura, pero nadie puede pretender ni puede conseguir que la literatura se vuelque, se vacíe, se dedique a su persona en particular. La literatura, al fin y al cabo, es un fenómeno social que nos precede a todas las personas y que nos continuará a todas las personas, por lo menos hasta que el mundo pete, reviente y no quede nada. Así que sí, no sé, podríamos decir a estas alturas que cuando uno escribe por vocación, cuando uno escribe por vocación hacia la literatura y hacia la condición dialéctica de la literatura, escribe precisamente por el afán de contribuir a algo que no va a enriquecerle a él como persona, sino por el afán, como digo, de contribuir a ese devenir histórico tan antiguo en el que se han enfrentado todo tipo de ideas, de pensamientos, de culturas, de sociedades, de reflexiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se puede escribir por vocación, pero hasta el momento estamos hablando del carácter dialéctico de la poesía solo en su dimensión temporal del pasado, por así decirlo. Por vocación hacia algo que ya está escrito, ¿no? Uno puede escribir para contribuir a algo, para sumar algo a aquello que ya está escrito, aquello que ya he leído, ¿no? Esa sería como la vocación enfocada hacia el carácter dialéctico del pasado de la literatura, ¿no? Pero eso no resuelve el otro problema que le preocupa a toda persona que escribe, que es ¿y qué tengo yo que aportar a toda esa historia? Después de tantos genios, después de un Homero, de un Cervantes, de un Joyce, solo por mencionar autores occidentales, ¿qué puedo aportar yo a todo eso, no? Pues bueno, no sé, yo lo que pienso por ahora respecto a esto es que, por supuesto que es absolutamente imposible a estas alturas crear algo que sea del todo genuino, que sea puramente genuino. Y siempre ha sido así, de hecho, he ahí las bases de la dialéctica, que necesitamos tener algo en lo que apoyarnos para construir. Así que, como digo, a estas alturas nadie va a escribir sobre nada que sea completamente nuevo, absolutamente genuino. Tal vez, eso sí, el margen para la innovación, la capacidad para contestar con algo distinto a lo que dejaron escrito autores y autoras de hace años y de hace siglos, tal vez eso nos lo dé la propia historia, la propia condición irremediable de ser seres históricos y seres sociales que se encuentran constituidos dentro de un contexto histórico que es irremediablemente distinto. Por ejemplo, podemos escribir sobre la Iglesia, por ejemplo, podemos escribir sobre la religión católica, pero si escribimos sobre la Iglesia hoy, irremediablemente no vamos a escribir lo mismo que escribió Cervantes a finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, porque hoy la Iglesia y la religión no son lo mismo. De esta manera, podríamos, por ejemplo, escribir hoy una novela que estableciera una relación de texto-subtexto con el Quijote, por ejemplo,
y que estableciera una serie de paralelismos de referencias con una obra y un autor que pertenecen a, como decía, finales del siglo XVI, principios del siglo XVII. Esto es, por volver a los otros dos autores que mencionaba antes, lo que hizo, por ejemplo, Joyce al escribir el Ulises, estableciendo un constante paralelismo, vaya, una relación de texto-subtexto con la Odisea de Homero, ¿no? Así que sí, estaríamos, por supuesto, estableciendo un diálogo, una relación dialéctica con un pasado de la literatura, pero al mismo tiempo estaríamos, bueno, no al mismo tiempo, sino que la relación dialéctica consiste precisamente en eso, ¿no? En contestar algo a esa tradición que sea distinto a eso mismo, porque evidentemente copiar el Quijote entero y volver a escribir el Quijote no es establecer una relación dialéctica con el Quijote, es simplemente plagiar, repetir lo que ya está escrito, y eso no tiene sentido, eso no es dialéctica, eso no es diálogo, porque podríamos decir que la pregunta es exactamente lo mismo que la respuesta, entonces no tendría sentido. Pero al hablar de la Iglesia en el siglo XXI, o al hablar de la religión en el siglo XXI, inevitablemente estaríamos contando algo distinto a lo que contó hace siglos Miguel de Cervantes, ¿no? Claro que, por otra parte, nos surge una nueva traba, ¿no? Que es pensar, bueno, pero es que aún así, eh, a día de hoy, justo ahora en el presente, somos miles de millones de personas coetáneas y ¿qué me hace pensar a mí? Que ahora mismo no podría haber alguien escribiendo una obra también haciendo referencia al Quijote y también hablando sobre la Iglesia y que esa obra fuera mucho más valiosa que la mía, que completara la mía, que la superara, que tuviera una capacidad de profundización mm, mucho mejor, que no sé, que fuera mejor en definitiva, ¿no? Pero claro, también al mismo tiempo me da por, en estas reflexiones improvisadas que estoy haciendo, me da por pensar que es entonces cuando el elemento que entra en juego es la capacidad de cada autor, ahí así de cada persona, para ser un observador, una observadora de su mundo, de su sociedad, de la realidad que le rodea, ¿no? Ahí es cuando la diferencia viene dada por la capacidad que tenga cada cual para mm, poner una mirada sobre algo que por lo general está sometido a una mirada más normativa y por lo tanto descubrir o señalar cosas que no se señalan en esa mirada más normativa o por la capacidad para posicionarse políticamente de forma original y subversiva respecto a cualquier fenómeno, a cualquier estructura, a cualquier institución. Y ahí ya sí que sí, supongo que conseguir forjar una mirada analítica propia, original, distintiva, que sea capaz de levantar la cabeza por encima del maremoto impresionante de textos y textos que se escriben, ahí sí que ya creo que eso es harina de otro costal y vamos, y un tema que da para otro vídeo y que ahora mismo entrar ahí, pues no sé, pienso que me supera, ¿no? Porque cómo un autor o una autora consigue forjar una presencia distintiva respecto al resto de autores y de autoras, ¿no? Esa es otra pregunta importantísima, pero como digo, sería irme demasiado por las ramas ahora mismo. En cualquier caso, como mencionaba, hasta ahora hemos estado hablando de la dialéctica enfocada hacia el pasado, ¿no? En el acto de escribir tomando lo ya escrito como referencia. Pero a mí me parece que la condición dialéctica de la literatura y del arte en general obliga a tener en cuenta dos dimensiones temporales de esta dialéctica. El pasado, bueno, en realidad tres, ¿no? Las tres que por lo general los seres humanos somos capaces de concebir, ¿no? Por un lado, el pasado, por supuesto, el presente desde el que se escribe, pero también, por otra parte, el futuro.
Porque hay que ser consciente de que lo escrito, escrito queda y que eso mañana y dentro de años y esperemos que dentro de siglos, cuando uno ya no esté, alguien va a leer eso que hemos escrito. Y si uno tiene vocación por la dialéctica de la literatura, que es el tema que nos ocupa, creo yo que debería siempre escribir algo bueno, creo que todo lo que escriba debe tener miras a ser contestado, por supuesto, igual que ha participado en el fenómeno dialéctico contestando a lo ya escrito, debe participar también estableciendo una pregunta o estableciendo una posición contestable para lo que venga después, para lo que venga, como digo, mañana, pasado mañana, la semana que viene, el año que viene o dentro de 15 siglos. Por eso yo soy muy enemigo de los textos, de las obras que hoy en día abundan mucho en las redes sociales, absolutamente narcisistas y egocéntricas, que tienen que ver únicamente con la vida particular de quien la escribe. No es que el género autobiográfico sea absolutamente inútil o me parezca una aberración, no, para nada, pero sí que es verdad que a veces hay personas que escriben cosas que, que no tienen sentido más que para ellas mismas, porque tienen unas autorreferencias personales que están limitadas únicamente a lo que ha sucedido dentro de su corta biografía, porque toda biografía es corta comparada con el amplísimo devenir de la literatura. Esto, esta posición que estoy defendiendo, bueno, no sé si se puede llamar defender, o bueno, esta perspectiva que estoy intentando explicar de forma inteligible sobre la poesía me recuerda sobre la literatura, perdón, me recuerda a unas palabras de mi poeta favorito, de Vicente Aleixandre, que como buen poeta, pues a menudo consigue en pocas palabras definir mucho mejor algo que yo estoy intentando definir o explicar aquí con muchísimas palabras. Vicente Aleixandre decía, el poeta en última instancia lo que hace es formular una pregunta y lo único que espera es una respuesta. Esto lo decía a raíz de una entrevista que le hicieron cuando le otorgaron el Nobel en el 78, que creo, siempre tengo dudas con la fecha, creo que fue en el 78, pero pues eso, cuando le dieron el Nobel, Alexandre, un periodista, fue a su casa a hacerle una entrevista y le preguntó, ¿qué significa el Nobel para usted? Y él respondió, para mí significa una gran respuesta. Y fue ahí cuando formuló estas palabras que acabo de citar, ¿no? Que el poeta formula una pregunta y lo que espera, en definitiva, es una respuesta. Aunque, irónicamente, como mencionábamos antes, la pregunta que formula el poeta es también una respuesta a la pregunta que otros formularon antes que él. Así que, bueno, no sé, realmente podría seguir aquí enrollándome, pero al final me iría por las ramas y acabaría haciendo un vídeo de horas y horas de duración y no diría nada en concreto. Solo se me ocurre decir, a modo de conclusión, que al final tomar la dialéctica de la literatura como vocación se traduce en tener un compromiso con la literatura como fenómeno histórico que nos precede y nos continuará. Es decir, consiste en escribir siempre teniendo en cuenta lo que se ha escrito antes, parte de lo que se ha escrito antes, porque no se puede a día de hoy leer toda la literatura que se ha escrito, pero teniendo en cuenta lo que se ha escrito antes, teniendo en cuenta lo que está sucediendo ahora en el mundo, en la realidad, y teniendo en cuenta que, que eso sea útil, que eso sea apto para un debate, para un diálogo, para una dialéctica futura. En eso consiste el compromiso con la literatura, en eso consiste la vocación por la dialéctica de la literatura, y la vocación, como decía Escotado, pues consiste en deberte algo, en amar algo que no puede amarte a ti de vuelta. Entonces, cuando uno escribe desde la consideración histórica amplia de la literatura, lo que está haciendo en definitiva es escribir em, por algo que como decía antes, que no puede amarle a él de vuelta. No sé, me estoy
me estoy liando ya demasiado y, en fin, creo que la idea se ha entendido y que lo estoy emborronando todo con palabras innecesarias. Creo que ustedes ya me han entendido. Creo que este vídeo ha sido suficiente para poner en orden un poco mis propias ideas y espero que haya sido suficiente para entablar una relación dialéctica con ustedes, es decir, un diálogo. Espero que tengan a bien comentar cualquier cosa que consideren oportuna en los comentarios o decírmelo por redes sociales o, bueno, como ustedes consideren oportuno. Así que nada, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.